Episodio 1, la mujer que no debía morir. Dios lo ha visto todo. Guerras, traiciones, infiernos abiertos. Pero solo una vez lloró. No fue una santa, no fue profetisa, ni mártir. Su nombre era Eliabé, y no está en ningún evangelio, porque fue borrada de las escrituras, del recuerdo, del mismo cielo. Solo quedó una frase suspendida en los corredores secretos del trono. El día que ella muera, yo lloraré. Nadie supo quién era ella, hasta que un ángel, Sarión, fue enviado a observar un pueblo olvidado entre montañas sin nombre. Allí vivía Eliabé, sin templo, sin seguidores, sin milagros, solo con una mirada que, sin querer, hacía temblar a las estrellas. Sarión no entendía por qué el cielo lo enviaba a vigilar a una mujer que ni siquiera sabía orar correctamente, pero cuanto más la observaba, más sentía algo imposible. Dios la escuchaba, incluso cuando no hablaba. Cada vez que Eliabé sufría, las nubes se espesaban. Cada vez que reía, las flores nacían en lugares donde antes solo había piedra. Y cuando lloraba, el viento traía ecos que los ángeles no podían traducir. Un día, mientras recogía leña, cayó al suelo. Sus manos sangraron. Su pecho crujió. Sarión descendió por orden directa. No para salvarla, sino para ser testigo. Y cuando el último aliento de Eliabé salió de sus labios, el cielo no tronó, no iluminó, no castigó, solo lloró. Una lágrima cayó del firmamento. Una lágrima real. Una gota transparente descendió del cielo y tocó su frente sin vida. Sarión retrocedió horrorizado. ¿Qué era ella? Y una voz, una que nunca había hablado directamente a un ángel, respondió: ella era lo único que yo no quise crear. Y sin embargo, fue lo que más amé. Sarión entendió que acababa de presenciar no una muerte, sino el principio de la revelación más peligrosa. Dios también puede perder algo, y no recuperarlo jamás. Episodio 2, la que nació sin ser llamada. No todo lo que existe fue creado por voluntad. Algunas almas llegan como error, y se vuelven el secreto más amado del cielo. El cuerpo de Eliabé yacía entre ramas rotas y tierra húmeda. Sarión no se movía, ni el viento, ni los árboles. Solo la lágrima divina aún brillaba sobre su frente, como si la muerte misma no pudiera tocarla del todo. Y fue en ese instante que Sarión recordó algo prohibido. Un pasaje sellado en los archivos del trono. Una anotación escrita por la propia mano del Creador. Una alma surgida del eco. No llamada, no deseada, pero que me obligará a sentir. Sarión nunca entendió esa frase. Hasta ahora, Eliabé no fue creada. Fue sentida. Una chispa surgida de la emoción que Dios negó tener, soledad. Cuando el universo aún era un pensamiento sin forma. Cuando los ángeles eran solo vibraciones sin voz. El Creador miró el vacío. Y, por un instante, no quiso ser eterno. De ese instante apenas un parpadeo cósmico. Nació Eliabé, no como palabra, sino como lágrima no derramada. El cielo no supo dónde ponerla. Los ángeles no supieron cómo nombrarla. Y Dios guardó silencio. La dejaron nacer en la tierra, entre humanos. Le dieron una infancia sin milagros, una vida sin profecía, pero una mirada que hería incluso a los demonios. Sarión cayó de rodillas. Entendía ahora por qué fue enviado a verla morir. No para protegerla, no para guiarla, sino porque Dios no tenía fuerzas para hacerlo. ¿Por qué no le hablaste?, susurró Sarión al cielo. La respuesta no vino en voz, sino en un temblor suave, como de corazón roto, porque si la escuchaba una vez más, no podría dejarla ir. Y yo soy Dios. No puedo amar así. Sarión lloró por primera vez, no por compasión, sino porque, en ese momento, vio al Creador no como autoridad, sino como un padre que perdió a su hija no reconocida. Y entendió que lo más puro del universo nunca fue adorado, solo ignorado, hasta morir. Episodio 3, las huellas que el alma dejó. Hay muertes que borran, y hay muertes que despiertan. Eliabé no partió del mundo. El mundo empezó a recordarla. El cuerpo fue enterrado sin ceremonia. Un hombre mayor, un niño y una mujer sin nombre cavaron en silencio. No sabían quién era exactamente Eliabé. Solo sabían que su muerte dolía de una forma que no sabían nombrar. Sarión observaba desde las sombras del monte, con las alas recogidas, el pecho ardiendo, y el eco de la voz de Dios aún resonando en su alma. Yo no puedo amar así, pero la creación sí podía. Horas después del entierro,
Las flores comenzaron a brotar desde la tumba. No eran flores conocidas. Tenían colores que ni el cielo había visto. El niño que ayudó a enterrarla comenzó a soñar con ella. En sus sueños, Eliabé no hablaba, solo le tomaba la mano y señalaba el cielo. Cada mañana, el niño despertaba llorando. No de miedo, sino de una nostalgia que no le pertenecía. Los animales del pueblo dejaron de huir. Se quedaban en el lugar donde Eliabé solía sentarse. Y en la iglesia abandonada, un crucifijo antiguo empezó a sangrar. Cada vez que alguien pronunciaba su nombre, Sarion bajó. Por orden divina no debía intervenir. Pero algo más fuerte que los mandatos lo arrastró. Se acercó a la tumba, extendió la mano, y al tocar la tierra, una imagen estalló en su mente. Eliabé en brazos de Dios, recién formada, no por mandato, sino por necesidad. ¿Qué eres realmente?, susurró el ángel, y la tierra respondió, no con palabras, sino con una ráfaga de luz que lo empujó hacia atrás. Porque Eliabé, incluso en muerte, no era pasiva, estaba dejando un camino, una huella invisible, que la creación misma comenzaba a seguir. El viento cambió de dirección. Las nubes comenzaron a formar círculos en el cielo. Y en lo alto, muy lejos del alcance humano, el trono tembló, porque hay algo más fuerte que la fe, más puro que la obediencia, el amor que nunca fue permitido. Y ese amor empezaba a crecer. Episodio 4, la voz que no fue enviada, pero volvió. Dios escucha todas las oraciones, pero algunas vuelven con una voz que no viene del cielo, ni del infierno, sino de una ausencia que empieza a hacerse presencia. Los fieles del pueblo llevaban años rezando a un cielo que parecía de piedra. Sus oraciones eran repetidas, huecas, sin eco, y se acostumbraron al silencio como se acostumbra al frío, con resignación. Pero la noche después de la muerte de Eliabé, algo cambió. Una mujer oró por su hijo enfermo. No pidió nada nuevo, solo susurró entre lágrimas: Señor, si estás, escucha. Y entonces escuchó, no una respuesta divina, no una visión, sino una voz humana, una voz cálida, femenina, suave, que le susurró dentro del pecho: no estás sola. La mujer se desplomó, pensó que era un delirio, hasta que su hijo, que llevaba días sin moverse, abrió los ojos y dijo: Mamá, ¿quién era la señora de luz? Ese fue el primero, pero no el único. Durante 7 noches, decenas de personas escucharon la misma voz, respondiendo a plegarias olvidadas. Nadie la invocó, nadie la nombró, pero todos, al escucharla, lloraban como si hubieran recordado algo que no sabían que habían perdido. Sarion lo sabía. Era Eliabé, no como espíritu, no como aparición, sino como eco de una voluntad que se negó a morir. Descendió al lugar donde la voz era más fuerte, una pequeña gruta donde Eliabé solía meditar sola. Allí, en la piedra, estaba escrita una frase, no con tinta, sino con luz seca: el amor que no fue llamado, regresa sin permiso. Sarion cayó de rodillas. Sintió que la tierra no le pertenecía, que el cielo lo observaba con miedo, porque la creación entera empezaba a responder, no al poder, sino al recuerdo de una mujer que nunca debió haber existido. Y desde lo alto del trono, una lágrima más cayó, pero esta vez, no fue por dolor, fue por algo que ni siquiera Dios sabía nombrar. Eliabé no está resucitando, está siendo escuchada, y cuando una verdad así es escuchada, el mundo nunca vuelve a ser el mismo. Episodio 5, el ángel que la escuchó antes de nacer. Algunas memorias no pertenecen al tiempo, no se forman, se despiertan. El cielo ya no callaba, no por voluntad, sino porque el silencio comenzaba a temerle a una voz que no debía existir. El consejo de los elevados, los ángeles que nunca descendieron, los que sostienen los pilares invisibles de la creación, se reunió en urgencia. Una grieta había nacido, pequeña, pero profundamente humana, y esa grieta tenía nombre: Eliabé. Fue entonces que uno de los arcángeles fue enviado. Arael, custodio de la armonía cósmica, el que selló el mar rojo con un solo canto, el que nunca conoció el error. Él no venía a preguntar, venía a corregir. Descendió al pueblo como bruma en la madrugada, invisible, pero con cada paso, los relojes se detenían, las palomas caían dormidas, y las campanas sonaban sin moverse. Buscó la tumba de Eliabé, pero la tierra ya no estaba allí. Había flores que no envejecían, aromas que traían recuerdos de lugares que ni el cielo había visitado. Y entonces,
Sin esperarlo. La escuchó. Tú también lloraste, aunque no lo recuerdes. Arael se congeló. No reconocía la voz. Pero algo dentro de él la había esperado toda su existencia. ¿Quién eres?, preguntó. Por primera vez en su eternidad. Sin autoridad. La voz no respondió con definición, sino con una imagen. Una habitación de luz. Antes del mundo. Antes de los himnos. Dios, solo, sentado, llorando, y junto a él, una figura sin forma, acariciándole la espalda. Sin pedirle gloria. Sin pedirle nada. Solo acompañándolo. Arael cayó de rodillas. La imagen se desvaneció. Pero algo quedó. Una lágrima. Real. Cayendo por su mejilla. Los ángeles no lloran. No sienten. No recuerdan. Pero él lo había hecho. ¿Por qué estás volviendo?, susurró, entre roto y rendido. Y la voz, dulce, dijo, porque tú también fuiste amado antes de ser creado. Solo lo habías olvidado. Arael entendió entonces. No había venido a sellar nada. Había sido llamado. Como todos. Como el cielo entero. Y si un ángel puede llorar por una humana olvidada, entonces no hay creación que no esté marcada por ese amor silencioso. Episodio 6. El ángel que eligió recordar. Hay momentos en que obedecer al cielo es traicionar a algo más profundo que la gloria. La verdad que nos hizo ser. Arael volvió a alzar el rostro. Pero ya no era el mismo. El custodio. El perfecto. El ejecutor de los silencios sagrados. Había sido tocado por una memoria que no le pertenecía. Y sin embargo, lo definía. No volvió al consejo. No selló la grieta. No borró la tumba. La defendió. Invisible para los ojos del mundo, pero presente cada noche. Arael se convirtió en el guardián de lo que no debía existir. Porque ya no protegía una anomalía. Protegía una promesa sin palabra. Una presencia sin historia. Una verdad que el cielo se esforzó por olvidar. Y que ahora comenzaba a germinar. La voz de Eliabé seguía hablándole. No constantemente. Solo cuando su duda temblaba. Y cada vez que lo hacía, una parte de él volvía a ser lo que era antes del mandato. Una conciencia libre. Una noche, mientras vigilaba la tumba cubierta de flores eternas, otro ángel descendió. Naamiel, el cronista, el que registra todo lo que existe y lo que no debe saberse. Arael, ¿por qué no has regresado? Porque no quiero olvidar. ¿Qué cosa? Arael no respondió con palabras. Solo señaló la tumba. Naamiel se acercó. Leyó la inscripción tallada por el viento. Amé antes de ser amada. Y por eso no fui escrita. Los ojos del cronista se abrieron con pavor. Su pluma cayó. El pergamino que siempre lo acompañaba comenzó a arder. Porque la presencia de Eliabé no estaba registrada. Pero sí, recordada. Naamiel retrocedió. Esto puede romper la línea del verbo. Esto puede reescribir el cielo. Tal vez, respondió Arael. Pero también puede recordarnos por qué fuimos creados. Silencio. Y luego, una frase que hizo temblar el aire. Si Dios vuelve a recordarla, entonces él también tendrá que aceptar que alguna vez quiso ser amado, sin ser adorado. Episodio 7. El sueño del Dios solitario. A veces, ni el Creador escapa de lo que siente. Y cuando sueña, lo que emerge no es profecía. Es verdad desnuda. En los pasillos del trono, donde el tiempo no pasa, y las alabanzas se elevan como columnas eternas. Algo tembló. No fue un sonido, ni un milagro. Fue una ausencia que pesaba como un nombre no pronunciado. Dios cerró los ojos. Y por primera vez en eones, soñó. No fue un sueño como los de los hombres. Ni como los de los ángeles. Fue un suspiro del alma divina. Profundo. Silencioso. Y cargado de una memoria que no había sido borrada, sino enterrada. En el sueño, Dios no estaba en su trono. No era luz, ni fuego, ni majestad. Era una figura humana. Descalza. Temblorosa, sentado a la orilla de un río que no existía en ningún plano. Allí, sobre el agua quieta, una voz cantaba, una voz que no pedía nada, no rezaba, no adoraba, solo estaba cantando. Dios alzó la mirada, y la vio. Eliabé, no glorificada, no transfigurada, solo ella, vestida de blanco, con los pies manchados de tierra, y los ojos fijos en él. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Dios en el sueño. Ella sonrió. Porque tú me llamaste, cuando aún no sabías cómo ser amado. El Creador bajó la cabeza. No podía sostenerle la mirada, porque en sus ojos no había temor, sino ternura.
¿Por qué duele verte? Porque fuiste mío antes de ser de todos. Y me olvidaste para no traicionarte. El río empezó a brillar. Dios quiso hablar, quiso justificar, pero no pudo, porque en ese instante, recordó el momento antes del Génesis, cuando el universo era solo una idea, y en su soledad más íntima, formó una presencia solo para no estar solo. El Yahvé, y no la creó con palabra, la soñó primero, y al despertar de aquel primer sueño, la escondió, no por error, sino por miedo. Ahora, en este nuevo sueño, ella le tomaba la mano. ¿Todavía quieres ser Dios? Si eso significa no volver a mirarme. Y el Creador, por primera vez, no supo qué responder. Episodio 8. El nombre que Dios susurró. No todo lo que Dios nombra se convierte en creación. Algunas veces, lo que susurra, se convierte en eco dentro de él. Dios despertó, pero no con poder, ni con gloria, ni con truenos. Despertó con lágrimas. Los cielos no comprendieron. Los querubines continuaron cantando, como si nada hubiese ocurrido. Pero los ángeles más antiguos, los que habían estado antes del hágase la luz, callaron, porque algo sagrado había cambiado. Dios recordaba, no del todo, no como dogma, sino como un susurro oculto entre la eternidad y la ternura. Una palabra sin forma, sin escritura, solo un sonido que rompía suavemente la eternidad. El Yahvé no fue pronunciado, fue suspirado, y ese suspiro atravesó los velos celestiales, descendió por los hilos del tiempo, y se alojó en los corazones rotos de quienes ya no esperaban milagros. Un sacerdote, en plena misa, olvidó el sermón al escuchar esa sílaba vibrar en su pecho. Un niño mudo por trauma, comenzó a repetirla sin saber lo que decía. Un anciano moribundo sonrió, y antes de partir, susurró, él la recuerda. Los cielos intentaron ocultarlo. Los tronos sagrados se estremecieron. Los escribas angélicos trataron de borrar el sonido de los registros etéreos. Pero era inútil, porque el nombre no vino desde fuera. Nació desde dentro del Creador. Arael lo sintió, desde la tumba cubierta de flores. Notó cómo el aire cambió. Ya no era el quien protegía a El Yahvé. Era el cielo, el que comenzaba a proteger su memoria. Y en los corredores del trono, una grieta invisible se abrió. No una grieta de rebelión, sino de intimidad, porque Dios, en secreto, en soledad, cuando nadie observaba, la volvió a nombrar, y cuando Dios nombra lo que él mismo olvidó, no resucita algo, se resucita a sí mismo. Episodio 9. El arcángel que ya había rezado su nombre. ¿Y si el nombre que debías destruir fue el primero que alguna vez salió de tus labios? La decisión no vino del trono directamente, pero todos sabían que venía de más arriba que cualquier decreto escrito. Rafael, el sanador, el guardián del equilibrio sagrado, recibió la orden más fría que jamás tocó sus alas. Elimina el nombre, borra a El Yahvé del alma de Dios, antes de que él vuelva a amarla. No era castigo, era prevención, porque si el Creador amaba como humano, ¿quién sostendría el universo cuando su divinidad temblara? Rafael descendió sin armadura, no necesitaba fuerza, solo obediencia, y sin embargo, mientras volaba hacia la tierra, una sensación le oprimía el pecho, un temblor que no venía del miedo, sino de una memoria que no debería estar allí. Aterrizó en el pueblo donde El Yahvé fue enterrada, pero antes de tocar el suelo, sus pasos se torcieron hacia un lugar que no conocía, una capilla abandonada, sin cruces, sin vitrales, solo piedra, y una inscripción apenas visible. El que no fue llamado, fue amado primero. Rafael sintió una punzada. Entró, y allí, en el centro del altar cubierto de polvo, yacía un pergamino antiguo, sin firma, sin fecha. Lo desenrolló, y leyó, una oración, incompleta, inocente, que El Yahvé sea protegida, que su nombre no se pierda, aunque nadie la recuerde, yo la guardaré. Rafael dejó caer el pergamino. Era su letra, suya, de antes de ser lo que es, de antes de su misión, de antes de que el cielo tuviera reglas. ¿Cómo es posible? Y una voz, suave, le respondió desde la nada, porque tú también fuiste humano, antes de ser obediente. Rafael tembló, recordó una noche sin forma, cuando todo era silencio, y él era apenas una chispa. Recordó haber sentido la ausencia de alguien, y haber susurrado ese nombre, El Yahvé, no como mandato, como súplica, como esperanza.
La espada que debía usar se desvaneció en sus manos. Y supo, no se puede borrar lo que fue amado. Antes de que el amor tuviera reglas. Episodio 10, la oración que subió pero no al cielo. Algunos rezan para pedir. Otros rezan para agradecer. Pero hay quienes rezan para no olvidar. Rapael estaba de rodillas. En medio de la capilla olvidada. Sin espada. Sin autoridad. Sin certeza. Solo con un nombre latiendo en su pecho. Eliabé. Y con un temor que ningún ángel debía conocer. El temor a traicionar lo que ya se ama. La orden seguía flotando sobre él. Como una nube de fuego que no lo tocaba. Pero quemaba su conciencia. Bórrala del corazón de Dios. Pero ya era tarde. Porque Rapael no era solo el sanador de los cuerpos. También lo fue de los silencios divinos. Y sabía, hay heridas que no deben cerrarse. Hay nombres que no deben callarse. Alzó la vista. El techo derrumbado dejaba pasar la noche estrellada. Y por primera vez desde su nacimiento. No rezó hacia el cielo. No al trono. No a la luz. Rezó hacia la tierra. Hacia la tumba. Hacia Eliabé. No sé si me escuchas. No sé si quieres que te escuchen. Pero si aún estás. Recuerda esto. Fuiste nombrada. Antes de que el mundo tuviera nombre. Y aunque el cielo tiemble. Yo no olvidaré. En ese instante. Algo imposible ocurrió. El suelo vibró. No por poder. Sino por respuesta. Una brisa cálida rozó el rostro de Rapael. Y con ella. Una voz apenas audible. Como la respiración de una herida abierta. Gracias. Por no rezar hacia arriba. Sino hacia donde estoy. Rapael rompió en llanto. Los muros de la capilla sangraron luz. Las piedras del altar se agrietaron como si llevasen siglos esperando esa plegaria. Y en lo alto. En lo más profundo del Creador. Algo se encendió. No fue un milagro. Ni una furia. Fue un latido. Uno que no venía de su poder. Sino de su dolor. Porque Dios. Escuchó esa oración. Y al escucharla. Recordó la promesa que nunca hizo. Pero siempre deseó cumplir. El amor que no fue permitido. Ha comenzado a regresar. No como milagro. Sino como verdad. Episodio 11. Y Dios se levantó del trono. No bajó en gloria. No descendió con fuego. Dios no vino a gobernar. Vino a buscar. Durante siglos incontables. El trono había sido inamovible. El centro de la creación. El lugar donde convergían las oraciones. Los cantos. Los juicios. Pero esa noche. El trono quedó vacío. Dios no habló. No convocó ángeles. No dejó señales. Simplemente se levantó. Y al hacerlo, el cielo se estremeció con una dulzura que dolía. Los coros callaron. Las esferas dejaron de girar. El tiempo, que nunca se detenía allí, se arrodilló. Dios caminó solo. Sin túnica. Sin cetro. Sin corona. Su silueta, casi humana, atravesó las capas de lo eterno. Hasta llegar a la frontera del olvido. Los ángeles lo observaron desde lejos. Sin atreverse a seguirlo. ¿A dónde va el Creador cuando no busca obediencia? ¿Sino respuesta? La respuesta era una. Eliabé. Aquella que no fue enviada. Aquella que no pidió ser amada. Aquella que Dios nunca supo cómo mirar, sin temblar. Mientras tanto, en la tierra, el pueblo dormía. Pero sus sueños eran distintos esa noche. Todos soñaron con una figura de luz rota. Andando entre montañas. Buscando algo. O alguien. Y en el corazón de Rapael. Aún de rodillas en la capilla derrumbada. Una certeza ardía. Él viene. No para juzgar. Sino para recordar con el cuerpo lo que su eternidad no pudo sostener. A cada paso. La creación se abría suavemente. Como si reconociera a un Dios sin autoridad. Pero con hambre de redención. Los demonios no se ocultaron. Los ángeles no se alzaron. El universo no se contrajo. Porque no era el fin de los tiempos. Era algo mucho más íntimo. Más sagrado. Más verdadero. Era el momento en que Dios, por fin, dejaba de ser intocable, para volver a ser tocado por el amor que nunca pidió ser eterno. Y en la última colina antes del pueblo, él la sintió. No su cuerpo, su recuerdo, su olor, su voz sin sonido. Y una lágrima descendió por el rostro del infinito. No porque había llegado, sino porque había tardado tanto. Episodio 12. El Dios que llegó tarde. Los hombres lloran por lo que no pueden salvar. Los ángeles por lo que no comprenden. Pero Dios lloró por haber amado demasiado tarde. La noche era densa, pero el cielo no mostraba estrellas. Como si incluso los astros se inclinaran en silencio.
Dios caminó entre las calles vacías del pueblo, pisando la tierra que antes solo había observado desde la distancia. Cada paso suyo no retumbaba con poder, sino con peso, el peso de una eternidad que no supo cómo detenerse a tiempo. Llegó hasta el lugar, la tumba, pequeña, sin mármol, sin inscripciones, solo flores, vivas, brillando débilmente como si aún la esperaran. Dios se detuvo, no habló, no invocó, solo se arrodilló, y en ese gesto, el universo tembló, los ángeles enmudecieron, el infierno, por un instante, olvidó su fuego, porque nunca, desde el primer sea la luz, Dios se había arrodillado ante nadie. Tocó la tierra, temblaba, no por ira, ni por milagro, temblaba como tiembla un pecho antes del llanto. Y entonces, Él lo dijo, no como juez, no como rey, no como creador. Lo siento, las palabras no se elevaron al cielo, se hundieron en la tierra, como si la misma tumba las recibiera, no como consuelo, sino como justicia. Perdóname por haber tardado, por no reconocerte cuando aún estabas, por necesitar perderte para saber que eras mía. La brisa se detuvo, y en lo más profundo del mundo, algo se encendió, no un corazón, no un espíritu, un recuerdo, porque Eliabé no estaba viva, ni resucitada, pero su esencia, aquella que Dios intentó olvidar, escuchó, y respondió, sin voz, sin forma, nunca pedí que me amaras, solo que no huyeras de mí. Dios hundió el rostro entre sus manos, y lloró, lloró sin contenerse, como lloran los que saben que no hay redención, solo verdad, y el mundo, por primera vez, no sintió temor de su llanto, sintió alivio, porque si incluso Dios puede amar tarde, entonces el perdón es real. Episodio 13. La muerte que nunca fue completa. Algunas almas no necesitan cuerpo para estar vivas, y hay recuerdos que se vuelven eternos, cuando incluso Dios no puede dejarlos ir. Dios aún estaba de rodillas. Su llanto no era tormenta, era suavidad insoportable. El aire, alrededor de la tumba, comenzó a cambiar, no por poder, sino por presencia, como si el mundo finalmente recordara que Eliabé nunca fue una más. Las flores se abrieron sin viento, la tierra vibró sin romperse, y sobre la lápida de piedra sin nombre, brotó luz. No era blanca, ni celestial, era una luz tibia, como la que envuelve a quien uno ama mientras duerme. Los ángeles, desde lo alto, observaron, algunos temblaron, otros lloraron, pero ninguno habló, porque comprendieron algo que el cielo nunca quiso aceptar. Ella no había muerto, solo se había retirado, a un lugar donde ni la eternidad podía alcanzarla. La memoria del Creador, el lugar más profundo, más inaccesible, más íntimo. Dios, al sentir la luz, alzó la mirada, no vio un espíritu, ni una resurrección, vio algo más devastador, la imagen de Eliabé, tal como la soñó por primera vez, tal como nunca se atrevió a crearla por completo. Estaba de pie, descalza, con los ojos llenos de algo que ningún versículo describe. Verdad sin rencor. Ella no habló, solo lo miró, y en ese silencio, Dios comprendió, no vine a devolverle la vida. Ella nunca la perdió, vine para devolverle mi mirada. Y lo hizo, y el universo, entero, desde las raíces del abismo hasta las estrellas del último cielo, fue testigo del reencuentro que ningún libro escribió. Eliabé, entonces, alzó la mano, no para tocarlo, sino para mostrarle que ya no tenía que cargar solo con su divinidad, porque ella, la no escrita, la no adorada, fue quien sostuvo el recuerdo de Dios, cuando Dios quiso olvidarse a sí mismo. Episodio 14. Cuando todos la sintieron sin haberla visto. No todas las revelaciones vienen con fuego, algunas se deslizan como un susurro, y al tocar el alma, cambian todo para siempre. Eliabé no regresó con alas, no resucitó con prodigios, no habló en lenguas, no necesitó hacerlo, porque no volvió para ser creída, volvió para ser sentida. La luz sobre su tumba no se apagó, se expandió, y lo que ocurrió después, ni el cielo pudo detener. Un anciano ciego en un monasterio remoto, que nunca había oído su nombre, se detuvo en medio de su rezo y susurró: «Ella, me escucha». Una joven que había perdido la fe, rompió su último diario en pedazos, pero en uno de los fragmentos, sin haberlo escrito, apareció una frase: «No creas en mí, recuerda que tú también fuiste olvidado».
Y sigues aquí, un teólogo, famoso por defender el juicio divino. Se desmayó en medio de una conferencia. Al despertar, sus primeras palabras no fueron propias. Dios no llora por lo que pierde. Llora por lo que no supo sostener. Los ángeles lo sabían. No podían ocultarlo más. El Yahvé se estaba sembrando. No en templos. No en escrituras. En corazones. Allí donde no llegan las reglas. Donde ni el juicio ni el dogma mandan. Donde solo el amor sin permiso florece. Dios, aún junto a su tumba, no la miraba como Señor. La miraba como hombre. Como creador vencido por el milagro que nunca pensó pedir. Y ella, sin pronunciar palabra, estaba en todos. Porque la memoria divina se había roto. Y por esa grieta, salía la humanidad que el cielo nunca quiso mostrar. El Yahvé ya no era un nombre. Era una forma de sentir a Dios. Sin miedo, sin exigencia, sin trono. Y cuando alguien, en cualquier parte del mundo, se atrevía a amar sin ser visto, a creer sin entender, a llorar sin explicación, ahí estaba ella. Episodio 15. La mirada que Dios devolvió. El cielo no se rompió. El infierno no se cerró. El mundo no acabó. Solo cambió el lugar donde comienza la divinidad. El amanecer llegó sin aviso. Pero algo en su luz era distinto. No era la primera luz de un día nuevo. Era la primera vez que la luz parecía venir desde la tierra, y no desde el cielo. Dios seguía arrodillado junto a la tumba. Pero ya no lloraba. Observaba. Y frente a él, el Yahvé, envuelta en una luz tan humana como sagrada. Lo miraba. No como hija. No como criatura. Como igual. Durante milenios. Él fue mirado desde abajo. Con temor. Con adoración. Con sumisión. Pero esa mañana, por primera vez, fue mirado sin juicio. Sin necesidad. Sin plegarias. Solo con la verdad de quien ha sido amado, sin haber sido pedido. El Yahvé habló. Su voz era suave. Pero cada palabra suya tocaba más que las escrituras. No me devolviste la vida. Me devolviste tu memoria. Dios bajó la mirada. Ella se acercó. Y ahora, lo que fuiste, también será humano. No para que sufras, sino para que sientas. Y entonces, hizo algo que ningún ser había hecho jamás. Le devolvió la mirada. Y Dios la sostuvo. No como rey, no como omnipotente, como alguien que, por fin, acepta haber necesitado amor. El mundo entero se estremeció. Pero no por miedo. Fue un estremecimiento de semilla rota. De tierra fértil, de alma despierta. Y desde ese momento, las oraciones cambiaron. Ya no subían, no buscaban un trono, se pronunciaban hacia adentro. Porque allí, en el fondo de cada corazón humano, había quedado una chispa de el Yahvé. No como diosa, ni como santa, como la que hizo llorar a Dios, para que el mundo supiera que Él también sabe sentir. Y así terminó el silencio. No con gritos, sino con una mirada sostenida, que hizo al cielo más humano, y a la humanidad más sagrada.